Aquella tarde de finales de otoño, el aire dentro de la Catedral de Oporto tenía un olor peculiar que solo quienes habían estado allí la víspera de una ceremonia reconocerían. Cera caliente, piedra fría y tela recién lavada. Dom Afonso llegó unos minutos antes del inicio de la ceremonia, aún con sus guantes claros puestos, sintiendo el peso familiar de aquel espacio que había ayudado a mantener impecable. Percibió el brillo de las nuevas lámparas en el atrio, alineadas como se le había prometido, y sintió un orgullo contenido, casi automático. Al entrar, vio los primeros bancos ya ocupados por las familias de siempre, posturas rígidas, miradas atentas a los transeúntes. Todo estaba demasiado ordenado. Era precisamente ese orden lo que siempre lo inquietaba, aunque rara vez se lo reconocía. Inés llevaba un rato allí, de pie cerca del fondo, sujetando la cesta con más cuidado que de costumbre. Sentía un ligero escozor en las manos por el almidón, algo que sentía a diario, pero que en ese momento parecía más intenso. Sabía el camino que debía tomar, sabía la hora, sabía la promesa que se había hecho en silencio mientras doblaba aquellos estropajos matutinos aún húmedos. Caminar por el pasillo central nunca había sido habitual para ella, y cada paso iba acompañado de una atención exagerada al suelo de piedra, a sus propias faldas, a la cesta. No era miedo a equivocarse, sino la vieja aprensión de ocupar un lugar donde ya le habían dejado claro que no pertenecía. Respiró hondo antes de avanzar, intentando mantener la serenidad, como siempre. El sacristán notó la presencia de Inés casi en el instante en que dio sus primeros pasos por el pasillo central. No fue un gesto repentino al principio, sino la clase de interrupción que nace de la certeza de quien cree estar simplemente corrigiendo algo fuera de lugar. Su voz sonó más fuerte de lo necesario, resonando en la nave incluso antes de que el coro terminara de ensayar. Inés sintió que se le paralizaba el cuerpo, como si alguien hubiera tirado de un hilo invisible en su interior. Conocía ese tono. Había oído variaciones en otros lugares, otras puertas laterales, otras sacristías. A su alrededor, algunas miradas, rápidas y curiosas, seguidas de sonrisas contenidas. Esas que no expresan risa abierta, pero que aún así hieren. No respondió. Apretó la cesta con más fuerza, intentando que los purificadores no se movieran, como si la más mínima desalineación pudiera usarse en su contra. Desde donde estaba, Dom Afonso observaba cómo todo se desarrollaba en segundos que parecieron más largos de lo que realmente fueron. Aún estaba ajustando el paso cuando oyó la frase que atravesó el espacio como un golpe seco. No era la primera vez que presenciaba algo así, y eso fue precisamente lo que le provocó una inquietud distinta y más profunda. Su mirada se dirigió directamente a la cesta en las manos de la joven, y luego al mantel perfectamente doblado, demasiado blanco para ignorarlo. No encajaba con la forma en que la trataban. Por primera vez esa tarde sintió auténtica vergüenza, no por ella, sino por sí mismo. Recordó involuntariamente cuántas veces había firmado donaciones, contratos, informes, sin cuestionar jamás quién financiaba esa limpieza silenciosa. El contraste entre la liturgia impecable y la vergüenza expuesta ante todos comenzó a resquebrajar algo dentro de él que siempre había permanecido firme. El prior hizo un gesto breve, casi automático, indicando que debían llevarse a Inés. Él no. Movimiento fue discreto, pero lleno de autoridad, como si no hubiera nada que discutir. Inés percibió la señal y sintió que se le encendía el rostro, una mezcla de vergüenza y frustración que conocía bien. Pensó en su hermano, en las horas extra que tendría que trabajar si perdía ese trabajo, y en la promesa silenciosa que ahora le parecía ridícula delante de tanta gente. Aún así, no se movió de inmediato, no por desafío, sino porque su cuerpo tardó en obedecer. Había algo en esa situación
que parecía más grande que ella, más grande que ese pasillo, más grande incluso que el miedo que solía sentir. Dom Afonso avanzó unos pasos sin darse cuenta. El sonido de sus botas sobre el suelo de piedra llamó la atención de quienes lo rodeaban, pero no se detuvo. Lo que lo conmovió no fue la ira ni un impulso teatral, sino la profunda sensación de que si permanecía en silencio una vez más, algo en su interior no se calmaría. Comprendió que estaba presenciando el resultado directo de años de omisión cortés. Al acercarse, sintió la mirada de los miembros de la hermandad sobre él, evaluando cada gesto suyo, esperando que mantuviera su papel habitual. Por primera vez en mucho tiempo, Dom Afonso estaba seguro de que no podría estar a la altura de esa expectativa. Dom Afonso se detuvo a poca distancia de Inés, lo suficientemente cerca como para ver las marcas en sus dedos, esas finas líneas rojizas que dejan el almidón y el agua caliente cuando uno se gana la vida con ello. No habló en voz alta, no anunció nada, pero su mera presencia bastó para cambiar el ambiente. Aún así, la incomodidad permaneció viva, persistente como el humo. Inés mantuvo la mirada baja, pero ahora no era su misión. Era un intento desesperado de contener las lágrimas donde nadie podía llamarlo debilidad. Notó que la cesta estaba dispuesta con un cuidado casi obsesivo, como si cada pliegue fuera una forma de pedir permiso para existir. En ese momento, Dom Afonso recordó a su madre enferma, años atrás, en 1900, una cama que olía a vinagre y hierbas, repitiendo con voz débil que las sábanas limpias eran una oración. Sintió una opresión en el pecho. No era un recuerdo agradable, era una vieja carga. Y entendió, de forma cruda, que estaba dejando que personas como Inés cargaran sobre sus hombros la santidad del lugar, mientras él solo lo financiaba y era aplaudido. Extendió la mano, no para tocarla, sino para pedirle lo que tenía, como si pidiera algo preciado. Inés dudó un segundo, porque nadie le pide algo así a una sirvienta. No sabía si era otra trampa, una forma de exponerla aún más. Pero Dom Afonso esperó, con mano firme y expresión cerrada, como si hubiera decidido algo en su interior. Entonces ella sacó una pequeña libreta de su delantal, desgastada por los bordes, con manchas de humedad que no salían. Se la entregó como si entregara una prueba de inocencia. La abrió allí mismo, sin prisa, y las páginas tenían esa caligrafía apretada de quien ahorra papel, con notas sobre la ebullición, el tiempo, el orden de los pliegues, una forma casi científica de asegurarse de que nada saliera mal. Incluso había huellas dactilares en la esquina, como si siempre volviera a los mismos puntos. Dom Afonso sintió una especie de respeto que no provenía de la caridad, sino de un reconocimiento genuino. Mientras hojeaba las páginas, el sacristán permaneció inmóvil, como si desconociera el protocolo para tal situación. Las damas de la cofradía intercambiaron miradas, intentando comprender si se trataba de un simple capricho del duque o de algo que pudiera convertirse en un problema. Y el prior, más adelante, parecía esperar que la escena se resolviera rápidamente, sin convertirse en un escándalo. Pero Dom Afonso ya no podía echarse atrás. Cerró el cuaderno lentamente, como si tomara una decisión, y miró la nave central con la misma atención que dedicaría a un tribunal. El miedo a perder apoyos lo invadió, como un escalofrío en el estómago. Sabía que la ciudad podía convertir cualquier gesto en una caricatura al día siguiente, pero la vergüenza de no hacer nada fue más fuerte. Se dio la vuelta y le hizo una señal discreta al tesorero de la fábrica de la catedral, alguien que sabía que estaría cerca debido a la inauguración de las lámparas, y, junto con él, pidió que trajeran al notario del cabildo. El movimiento fue leve, pero perceptible,
Y cuando la gente se dio cuenta de que no era solo una corrección de pasillo, sino una interrupción, el silencio comenzó a extenderse como una ola, tragándose los susurros uno por uno. La decisión de cerrar las puertas no fue un gesto ensayado ni una provocación calculada. Fue algo que don Afonso hizo casi instintivamente, apoyándose en antiguas costumbres que conocía bien, pero que rara vez se aplicaban de esa manera. Cuando dio la orden, algunos creyeron haber oído mal. Otros pensaron que era una exageración, una corrección momentánea que se revertiría en segundos. Pero el pesado sonido de las grandes puertas, al ser empujadas, el crujido de las antiguas bisagras y el seco impacto al cerrarse por completo dejaron claro que no era un símbolo vacío. El aire dentro de la catedral cambió. El murmullo cesó. Inés sintió que su corazón latía con tanta fuerza que parecía llenar todo su cuerpo. No entendía exactamente qué estaba sucediendo. Solo sabía que esto nunca había sucedido por alguien como ella. Por primera vez, el espacio que siempre la había rechazado parecía suspendido, esperando una respuesta. El tesorero llegó con el rostro tenso, intentando mantener la compostura, pero incapaz de disimular su incomodidad. El notario, llamado a toda prisa, se ajustó las gafas y abrió la carpeta con la cautela de quien sabe que cada palabra escrita puede convertirse en un problema. Don Afonso sintió todas las miradas fijas en él, agobiados, evaluando si realmente lo haría. Pensó en el apoyo, las cenas silenciosas, los elogios a su discreción. También pensó en lo fácil que siempre había sido confundir el silencio con la virtud. Respiró hondo y explicó, sin rodeos, que allí había un escándalo, y que el escándalo no era la presencia de Inés, sino la humillación pública de quienes servían. Algunos reaccionaron con incredulidad, otros con ira contenida. Hubo quienes intentaron discutir sobre la tradición, sobre el orden, sobre cómo ha sido siempre, pero él no se rindió. Dijo que la ceremonia solo continuaría cuando se restaurara la dignidad ante todos. No en un pasillo lateral, no en una conversación en voz baja. Después, Inés se quedó donde estaba, sin saber si alejarse o acercarse. Le temblaban las piernas y temía caerse allí mismo, delante de todos. Pensó que si las cosas terminaban mal, podrían despedirla al día siguiente, tal vez perder lo poco que tenía. Al mismo tiempo, sintió algo extraño crecer en su interior, una mezcla de miedo y reconocimiento que nunca había experimentado. Nadie lo había detenido todo por ella. Recordó a su madre, como siempre le decía que mantuviera la cabeza alta, incluso cuando la puerta lateral era la única opción. Ese recuerdo llegó con fuerza, casi como un empujón silencioso. Inés enderezó los hombros sin darse cuenta. No por desafío, sino porque algo en ese momento lo exigía. Afuera, algunos intentaban comprender por qué la catedral permanecía cerrada. Dentro, la sensación era de total suspensión, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Don Afonso sentía que el peso de la decisión se asentaba en su interior. No había forma de convertirlo en un pequeño gesto. Sabía que el periódico satírico podía convertirlo todo en una broma, que el episcopado podía cuestionar su autoridad, que las familias patronas podían distanciarse. Aún así, al volver a mirar a Inés y la cesta aún intacta en sus manos, tuvo la certeza de que no podía permitir que aquella escena fuera solo una anécdota más entre bastidores. Era demasiado tarde para fingir que no había visto. Ya había visto demasiado. El primer documento fue colocado sobre la mesa de la sacristía con un cuidado casi solemne, aunque el ambiente distaba mucho de ser confortable.
Don Afonso pidió que se abriera allí a la vista de todos, lo que provocó una nueva incomodidad, sobre todo entre quienes estaban acostumbrados a tratar los documentos como algo que debía resolverse en habitaciones cerradas. El notario carraspeó antes de empezar a leer, ajustando la voz como si supiera que cada frase resonaría más allá de las paredes. Inés escuchó sin comprenderlo todo, pero reconoció las suficientes palabras como para comprender que no se trataba de una invención de última hora. Cuando se leyó la cláusula, la que establecía claramente que no debía haber distinción de persona o estado dentro del espacio sagrado, sintió una mezcla de sorpresa y alivio que casi la hizo perder el equilibrio. Era extraño darse cuenta de que algo escrito hacía tantos años pudiera de repente hablar directamente sobre ella. Don Afonso observaba cada reacción, consciente de que no estaba creando una nueva norma, solo sacando a la luz algo que siempre había estado ahí y que todos fingían no ver. El segundo libro, el de la fábrica de la catedral, se abrió poco después. Las páginas estaban más desgastadas, manipuladas por generaciones, y allí, con una naturalidad casi olvidada, se registraba el ritual de la bendición de los lienzos con la presencia de sus guardias. La lectura cayó como un peso en el aire. Algunos miembros de la cofradía apartaron la mirada, otros se removieron en sus asientos, visiblemente incómodos. Inés sintió un nudo en la garganta al comprender que su trabajo, ese que siempre había sido tratado como algo menor, estaba formalmente vinculado al rito que todos decían proteger con tanto celo. Recordó el agua fría de la mañana, el cuidado puesto en no dejar manchas, la tensión de saber que el más mínimo error podía acarrear una reprimenda. Por primera vez, todo aquello parecía tener un nombre y un lugar, no solo una necesidad silenciosa. Don Afonso sintió un breve alivio, mezclado con indignación. ¿Cuántas veces había pasado él mismo por aquellas páginas sin comprender realmente su significado? Cuando se anunció el tercer documento, un murmullo recorrió la asamblea. Un acta civil, redactada allí mismo, reconociendo oficialmente el cargo de los guardianes del lino. Esto trascendía lo religioso y afectaba al mundo práctico, el registro, el papel, cuya inexistencia nadie podía fingir después. El escribano dudó antes de aceptar registrarlo, alegando que podría generar conflicto, pero don Afonso se mantuvo firme. Dijo que el conflicto ya existía, solo que no se reconocía. Inés no entendía todos los términos, pero sintió el peso del momento al oír nombrar su cargo en voz alta. No era un ascenso, no era un favor, era un reconocimiento tardío. El miedo a las represalias seguía ahí, aferrándose a ella como una sombra, pero ahora había algo nuevo mezclado. La sensación de que, pasara lo que pasara después, nadie podría borrar ese instante. Don Afonso se acercó entonces a Inés de una forma que atrajo aún más la atención. No dijo nada elaborado, no pronunció un discurso. Simplemente le ofreció el brazo, con un gesto sencillo, casi cotidiano, pero que tuvo un enorme impacto en ese contexto. Inés tardó un segundo en reaccionar. Sintió que el calor le subía al rostro, su mente intentando seguir el ritmo de su cuerpo. Aceptar ese gesto significaba exponerse aún más. Negarse parecía imposible después de todo. Al posar la mano sobre su brazo, sintió la firmeza de la tela y se dio cuenta de cuántas veces había imaginado ese pasillo como un lugar prohibido. Ahora, cada paso era pesado, no solo por el miedo, sino por la conciencia de que todos la observaban. El sonido de sus pasos resonaba de forma diferente. Don Afonso sintió que se le aceleraba el corazón, no por una emoción romántica, sino por la certeza de que ese simple gesto cambiaría la forma en que muchos lo verían a partir de entonces. Y sin embargo, no se acobardó. El camino por el
pasillo central parecía más largo de lo que realmente era. Inés sentía cada paso como si cruzara un lugar que siempre había existido, pero al que nunca había tenido acceso real. El silencio era tan denso que podía oír el ligero susurro de su vestido y el sonido contenido de su propia respiración. Algunos mantenían la vista fija al frente, fingiendo no ver, mientras que otros observaban sin vergüenza, como si necesitaran confirmar que aquello realmente estaba sucediendo. Inés intentaba no pensar en todo lo que pudiera venir después de ese día. Se concentró solo en mantener el cuerpo firme, la cesta en equilibrio, la mano segura en el brazo de don Afonso. Sintió su mirada atenta, no como vigilancia, sino como la de alguien que apoya una decisión difícil hasta el final. Eso le dio una extraña fuerza prestada, pero suficiente para continuar. Al acercarse al altar, el prior dudó. Fue solo un segundo, pero Inés lo notó. Conocía ese tipo de pausa, ese intento silencioso de decidir si valía la pena comprar otro conflicto o ceder. Su rostro delataba incomodidad, quizás incluso vergüenza, aunque nadie allí podía asegurarlo. Don Afonso no dijo nada. Simplemente permaneció inmóvil, esperando. El tiempo pareció extenderse de nuevo, como si toda la catedral contuviera la respiración. Finalmente el prior hizo un breve gesto, autorizándola a acercarse. No fue un gesto cálido ni heroico, pero fue real. Inés dio unos pasos más y sintió que sus piernas casi cedían al colocar la pequeña rama votiva en el altar. El simple acto de colocar algo allí, donde siempre había deseado estar, le hizo arder los ojos. Parpadeó rápidamente, decidida a no llorar. Los purificadores fueron entregados al celebrante con el mismo cuidado de siempre. Inés hizo el gesto como cualquier otro día, pero ahora había un peso diferente en ese movimiento. Sabía que todos observaban sus manos, evaluando si había algo mal, algún defecto que justificara todo lo que había sucedido antes. No lo había. El paño estaba impecable, doblado con la precisión que solo aprenden quienes viven de él. El celebrante recibió los lienzos, los miró por un momento más largo de lo habitual y luego asintió. La bendición comenzó con una solemnidad que sonaba diferente, menos automática. Inés permaneció allí, a un lado, sintiendo su corazón latir erráticamente. No se sentía victoriosa, se sentía expuesta, cansada, pero al mismo tiempo completa de una manera nueva. Esto no borró años de trabajo entre bastidores, pero marcó un punto que no podía ignorarse. Cuando las puertas de la catedral se reabrieron, el sonido del metal y la madera se mezcló con una especie de reacción contenida que recorrió el espacio. No hubo gritos ni celebración abierta. Algunos aplaudieron discretamente, otros simplemente asintieron, y muchos permanecieron en silencio, intentando procesar lo que acababan de presenciar. Don Afonso sintió que el peso se le quitaba poco a poco de los hombros, reemplazado por un profundo agotamiento. Sabía que la noche no terminaría allí, que las consecuencias vendrían en forma de comentarios, textos impresos y miradas de reojo, pero también sabía que algo se había establecido ante todos. Inés, todavía cerca del altar, respiró hondo por primera vez desde que todo comenzó. La vida continuaría, con dificultades, con riesgos, pero esa tarde había dejado una huella que nadie allí podría fingir que no existía. La dispersión comenzó de forma extraña, sin el ritmo habitual de una ceremonia concluida. La gente se levantó lentamente, intercambiando comentarios en voz baja, como si aún estuvieran dentro de algo que no podían identificar. Inés permaneció cerca del altar unos instantes sin saber a dónde ir. Sentía el cuerpo pesado, como si hubiera pasado horas aferrada a una tensión que ahora comenzaba a disminuir.
Sintió un repentino impulso de huir, de esconderse en algún rincón conocido, pero sabía que cualquier movimiento en ese momento sería observado. El celebrante recogió cuidadosamente los objetos, evitando el contacto visual directo con ella, quizás por respeto, quizás por incomodidad. Don Afonso se alejó unos pasos, hablando rápidamente con el notario y el tesorero, ya ocupados con los registros y los trámites prácticos. No había un ambiente de triunfo. Había una clara sensación de que algo se había desplazado y aún necesitaba asentarse. Al fondo de la nave, Inés notó que su jefe la observaba desde lejos. Su mirada no era de abierta desaprobación, pero tampoco la tranquilizaba. Era una mirada calculada, evaluando pérdidas y riesgos. Sintió un nudo en el estómago. Sabía que ese gesto público podría costarle caro después, que el reconocimiento no pagaba las cuentas ni garantizaba trabajo al día siguiente. Aún así, había cruzado un límite. Ya no podía fingir que todo esto era normal, y quizá él tampoco. Inés agarró la cesta con más fuerza y caminó lentamente hacia la sacristía, como le habían indicado, sintiendo el frío suelo bajo sus pies, como si estuviera pisando otro lugar, aunque era el mismo de siempre. Cada detalle parecía más claro. El eco de sus pasos, el olor de la piedra, el sonido lejano de las puertas exteriores abriéndose para quienes llegaban demasiado tarde para verlo todo. Don Afonso, por su parte, sintió una incómoda mezcla de alivio y aprensión. Sabía que esta acción tendría muchas interpretaciones, pocas de ellas amables. Mientras hablaba con el notario sobre la redacción final del documento, ya pensaba en los próximos días, las tensas reuniones, las cartas que tendría que responder. El recuerdo de su madre volvió, no como consuelo, sino como confirmación de que había hecho lo que debía hacer, incluso sin saber exactamente el precio. Al ver a Inés alejarse con la cesta, sintió un breve impulso de decir algo, cualquier cosa que lo pusiera fin a todo con palabras. No lo hizo. Comprendió que lo más honesto en ese momento era dejar que las acciones hablaran por sí solas. La vio desaparecer por el pasillo lateral, que, irónicamente, ya no parecía una expulsión, sino simplemente un camino. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse y las farolas recién instaladas se encendían una a una. La gente comentaba la novedad de la luz, pero el verdadero problema circulaba bajo la superficie, en frases fragmentadas y miradas agobiadas. La ciudad comenzaba a digerir lo sucedido, transformando el gesto en versiones, exageraciones, críticas y elogios. Inés cruzó el cementerio, sintiendo el aire frío en su rostro cálido. Se detuvo un momento antes de volver a casa, como si necesitara grabar ese momento en su memoria. No sabía qué le depararía el día siguiente, ni si alguien le tendería la mano o le cerraría las puertas. Solo sabía que, esa tarde, algo había cambiado irreversiblemente. No todo el mundo, pero sí lo suficiente como para que nunca volviera a verse de la misma manera. Inés caminaba por las calles adoquinadas, sintiendo que su cuerpo se desinflaba lentamente, como ocurre tras un gran susto que uno guarda demasiado tiempo. Aún le temblaban las manos y tuvo que detenerse una vez para ajustar la cesta porque sus dedos no respondían bien. Los sonidos de la ciudad parecían más fuertes de lo habitual. Pasos apresurados, voces lejanas, el leve silbido de las farolas de gas al ajustarse. Todo seguía como siempre, y eso la confundía. Una parte de ella esperaba que algo en el mundo fuera diferente, que la gente la mirara de otra manera, que el aire hubiera cambiado. Pero no. Lo que había cambiado estaba en su interior, y eso era más difícil de aceptar. Pensó en su hermano, en lo que le diría al llegar a casa y en cómo explicarle algo que ni siquiera ella misma podía organizar bien. No era orgullo, era una mezcla de miedo y firmeza, como si hubiera aprendido algo sobre sí misma ese mismo día.
Mientras tanto, don Afonso permaneció en la catedral resolviendo detalles que normalmente no le ocuparían personalmente. El escribano dudó en registrar ciertas expresiones del documento, intentando suavizar los términos, sugiriendo viejas fórmulas que no comprometían a nadie. Don Afonso percibió allí un claro intento de vaciar el gesto, de transformarlo en algo burocrático e inofensivo. Se negó, con una calma que incluso le sorprendió a él mismo. Dijo que lo sucedido debía registrarse tal como ocurrió, sin adornos, sin retrocesos. Sintió el cansancio sobre sus hombros, pero también una extraña lucidez. Sabía que estaba rompiendo con una forma cómoda de ejercer el poder, una que ayuda sin nombrar, que corrige sin exponerse. Al firmar el documento, sintió el trazo de su propia letra más pesado de lo habitual, como si cada palabra también grabara una decisión personal irrevocable. Cuando finalmente salió de la catedral, la noche ya había caído por completo. Las farolas iluminaban el cementerio con una luz irregular, creando largas sombras que se movían al paso de la gente. Don Afonso se detuvo un momento, observando la fachada de piedra que tan bien conocía. Pensó en cómo ese lugar siempre había sido un símbolo de permanencia, de lo inmutable, y sin embargo era allí donde algo había cambiado. Sintió una profunda incomodidad al imaginar los comentarios del día siguiente, las invitaciones que podrían no llegar, las sonrisas que se enfriarían. Pero por primera vez en mucho tiempo no sintió la necesidad de anticipar estrategias ni de justificarse. Había una incómoda, casi dura, claridad en que la omisión también era una elección y que había pasado años haciendo precisamente eso. En casa, Inés dejó la cesta sobre la mesita y se sentó sin quitarse el delantal. Se quedó allí unos minutos, mirándose las manos, aún marcadas por el trabajo y la tensión del día. Su hermano llegó poco después, hablando de cosas cotidianas, sin notar de inmediato que algo era diferente. Cuando intentó explicar, las palabras salieron truncadas, demasiado simples para el peso de lo que habían significado. No dramatizó. Relató los acontecimientos tal como los recordaba, concentrándose en los gestos, los silencios, el momento en que sintió que ya no estaba sola en ese pasillo. Su hermano escuchó en silencio, con los ojos abiertos, tratando de comprender el alcance de aquello. Inés terminó la historia sin saber si traería problemas o protección. Solo sabía que ese día había dejado una marca que no desaparecería, aunque nadie más hablara de ello. A la mañana siguiente, el cuerpo de Inés despertó antes que su cabeza. Abrió los ojos con la extraña sensación de que algo seguía sucediendo, como si el día anterior no hubiera terminado. La pequeña habitación estaba fría y el silencio de la casa contrastaba con el ruido que aún resonaba en su interior. Se levantó lentamente, sintiendo las piernas pesadas, y comenzó su rutina habitual casi automáticamente. El agua del lavabo estaba más fría de lo habitual, y el contacto le provocó un escozor en las manos, devolviéndola al presente. Mientras se lavaba, pensó en su jefe, en las posibles consecuencias, en el miedo concreto de perder su trabajo. Esa aprensión era real, práctica, nada abstracta. Sin embargo, había algo diferente. El miedo no la encogía como antes. Venía acompañado de una firmeza silenciosa, difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Don Afonso también tuvo una noche corta. Durmió mal, despertándose varias veces con pensamientos que lo atormentaban. No eran dudas sobre lo que había hecho, sino sobre todo lo que vendría después. Al levantarse, sintió el peso de su propio nombre, del cargo que ocupaba, como si hubiera despertado dentro de un rol que ya no le encajaba. Mientras desayunaba, hojeó distraídamente un periódico del día anterior e imaginó cómo ese mismo periódico podría tratarlo dentro de unas horas. No había arrepentimiento,
pero sí plena conciencia del impacto de sus actos. Sabía que, al exponer la humillación de Inés, también había expuesto todo un sistema que prosperaba con el silencio conveniente. Y a los sistemas como ese no les gusta que los vean de cerca. Cuando Inés llegó al trabajo, el ambiente era diferente. No había hostilidad manifiesta, sino una nueva cautela. La gente hablaba menos, observaba más. Su jefe la llamó sin alzar la voz y le hizo preguntas prácticas y directas sobre horarios, plazos y compromisos. No mencionó lo sucedido en la Catedral de C. Esta ausencia de comentarios pesó más que una reprimenda explícita. Inés respondió con claridad, manteniendo una postura firme, sintiendo el corazón latir con más fuerza con cada frase. Cuando finalmente la despidió sin amenazas ni garantías, se fue con la sensación de que el terreno seguía inestable, pero que ya no se movía solo en su contra. Algo había cambiado, aunque nadie se atreviera a admitirlo. Al otro lado de la ciudad, Dom Afonso empezó a recibir las primeras reacciones. Cartas breves, notas excesivamente corteses, invitaciones pospuestas por ahora. Algunos mensajes contenían elogios disimulados, otros críticas veladas sobre excesos y confusión de roles. Lo leyó todo con atención, sin responder de inmediato. Percibió en las palabras el esfuerzo por devolverlo al lugar cómodo que siempre había ocupado. Sintió por primera vez el aislamiento que acompaña a las decisiones que rompen acuerdos tácitos. Aún así, había allí una tranquilidad dura, una sensación de coherencia que nunca antes había experimentado. No era satisfacción, era alineación. Algo dentro de él, por fin, no estaba en deuda. A lo largo de ese día, Inés notó que su cuerpo reaccionaba de forma extraña a las pequeñas cosas. Un comentario mordaz le aceleraba el corazón. Un silencio prolongado parecía una amenaza. Pasó la mañana doblando ropa con una atención casi excesiva, como si quisiera demostrarse a sí misma que seguía siendo la misma de siempre. El gesto repetido la ayudaba a ordenar sus pensamientos. Cada pliegue correcto le recordaba que el valor del trabajo no se había originado en la catedral, ni dependía de un duque. Aún así, era imposible fingir que no había pasado nada. Las demás lavanderas la observaban de reojo. Algunas con curiosidad, otras con un tímido respeto que nunca antes había existido. Nadie preguntó directamente. Hubo un consenso tácito en que este asunto era demasiado importante para conversaciones superficiales. Dom Afonso pasó la tarde en reuniones que no figuraban en la agenda original. El cabildo pedía explicaciones, en un tono siempre cortés, pero cargado de advertencias. Hablaron de precedentes peligrosos, de la confusión entre caridad y política, del riesgo de escandalizar a los fieles. Escuchó atentamente, sintiendo la vieja necesidad de suavizar el golpe, de ceder parcialmente para mantener la paz. No lo hizo. Repitió, con firmeza controlada, que el escándalo era una humillación pública y que interrumpir el rito había sido un deber, no un capricho. Cada frase parecía alejarlo un poco más del círculo de comodidad al que siempre había pertenecido. Salió de estas reuniones exhausto, pero con la extraña sensación de que, por primera vez, no estaba negociando con su propia conciencia. Al final del día, Inés regresó a casa con la impresión de haber vivido una semana entera en tan solo unas horas. Su hermano notó de inmediato el cansancio en su rostro e intentó iniciar una conversación, pero ella pidió silencio. Necesitaba silencio, dejar que su cuerpo comprendiera lo que su mente aún no podía captar. Se sentó junto a la ventana, observando la tenue luz de la calle, y pensó en la imagen del pasillo central, en la sensación de caminar por allí sin que nadie la retrajera. No era un triunfo lo que saboreaba, sino una nueva responsabilidad. Sabía que, a partir de entonces, cualquier error sería analizado con lupa.
El margen de error se había reducido. Esta conciencia la pesaba, pero también la mantenía alerta, más presente que nunca. Dom Afonso, solo en su despacho esa noche, releyó una copia del documento oficial redactado en la catedral. Las palabras estaban allí, secas, objetivas, sin emoción. Aún así, recordaba cada rostro, cada silencio que había acompañado esas líneas. Pensó en el futuro, en cómo esa decisión podría verse poco a poco socavada si no permanecía alerta. Comprendió que el gesto público había sido solo el principio, no el final. Cerró el documento y permaneció en silencio unos minutos con la mirada fija en la mesa. No sentía heroísmo ni satisfacción moral, sentía el verdadero peso de haber tomado una postura que exigiría continuidad. Y eso, lo sabía, era lo más difícil de todo. En los días siguientes, incluso sin grandes anuncios, pequeños cambios comenzaron a insinuarse en la vida cotidiana de Inés. Nada llegaba con fanfarrias ni discursos. Era el tono de la gente, una atención diferente al hablarle, una pausa antes de indicarle que entrara por la puerta lateral. Seguía habiendo resistencia, por supuesto, y miradas que mezclaban envidia y desconfianza, como si hubiera cruzado una línea invisible sin permiso. Inés lo sentía en el cuerpo, sobre todo cuando alguien la observaba doblar la ropa con exagerada atención, casi esperando que cometiera un error. Esa vigilancia constante era más agotadora que el trabajo en sí. Aún así, había algo irrecuperable para alguien que quería que todo volviera a ser como antes. Ya no se acobardaba, no alzaba la voz, no desafiaba a nadie, pero tampoco aceptaba que la arrinconaran como si fuera natural. Dom Afonso notó cambios similares en su propio círculo. Las reuniones se volvieron más frías, los elogios más escasos. Algunos antiguos aliados comenzaron a tratarlo con una formalidad distante, como si hubiera dejado de ser predecible. Entendía bien este mecanismo. Cuando el poder deja de ser cómodo, empieza a verse como una amenaza. Aún así, notó algo curioso. Personas que antes lo evitaban comenzaron a acercarse con cautela, contándole historias similares a la de Inés, casos menores, pero igualmente injustos. Escuchó sin prometer soluciones fáciles, consciente de que no podía corregirlo todo de una vez. Lo que había hecho en 1600, la catedral no lo había transformado en un salvador, pero había abierto una grieta, y las grietas, lo sabía, molestan a quienes prefieren entornos cerrados. Inés fue llamada a la sacristía unos días después, esta vez no para una reprimenda, sino para ajustes prácticos. La conversación fue directa, casi incómoda. Hablaron de horarios, de la asistencia a ciertas ceremonias, del cuidado de la mantelería en fechas importantes. Nadie se disculpó por lo sucedido. Nadie necesitaba hacerlo. El simple hecho de tratarla como alguien con un rol reconocido ya era algo nuevo. Respondió objetivamente, anotando mentalmente cada detalle, sintiendo crecer el peso de la responsabilidad. Sabía que esa oportunidad podía cerrarse a la menor señal de problema. No idealizó la situación, simplemente comprendió que ahora había un espacio que sostener con trabajo y atención redoblados. Dom Afonso observaba todo desde la distancia, resistiendo la tentación de interferir en cada detalle. Sabía que si el cambio dependía únicamente de su presencia, no se mantendría. Aún así, permaneció atento. Cuando supo que se estaban discutiendo las normas prácticas para los bancos y la circulación durante las ceremonias, sintió una mezcla de satisfacción y cautela. Esto significaba que el gesto inicial se estaba concretando, aunque lentamente. Comprendía que ninguna de estas transformaciones borraría siglos de costumbre de la noche a la mañana, pero también sabía que la peor trampa sería tratar este episodio como una excepción aislada,
La verdadera ruptura residía en permitir que la vida cotidiana cambiara, aunque causara incomodidad durante mucho tiempo. El impacto más difícil de afrontar para Inés no fue el cambio visible, sino la forma en que ahora se medía todo. Antes era invisible, ahora era observada. Cada entrada a la catedral venía acompañada de una atención que no había solicitado, y eso la agobiaba. Sentía la necesidad de justificar el espacio que había conquistado constantemente, como si la dignidad se hubiera convertido en una especie de prueba continua. Su cuerpo reaccionaba con cansancio al final del día, no solo por el trabajo físico, sino por la tensión constante de no dar pie a comentarios. Aún así, hubo momentos breves, casi imperceptibles, que hicieron que todo valiera la pena. Un saludo respetuoso, una indicación dada sin desdén, el simple hecho de ya no oír la frase puerta lateral como una orden automática. Estas pequeñas cosas no borraron el pasado, pero ayudaron a construir un presente menos hostil. Inés aprendió durante ese periodo que los verdaderos cambios rara vez vienen con un alivio inmediato. Vienen acompañados de exigencias, incomodidad y soledad. Dom Afonso, por su parte, se enfrentó a una tensión distinta. La decisión tomada en la catedral empezó a mencionarse en conversaciones donde antes solo había recibido elogios. Algunos intentaron reinterpretar el gesto, atribuyéndolo a la impulsividad o la vanidad, como si necesitaran minimizar su peso ético para sentirse seguros. Él lo percibió y sintió una irritación contenida, pero evitó reaccionar a la defensiva. Sabía que entrar en disputas narrativas podía vaciar el sentido original de lo que había hecho. El aislamiento empezó a hacerse más concreto. Menos invitaciones, menos consultas, menos espacio en los círculos donde siempre se había desenvuelto con soltura. Al mismo tiempo, sintió una especie de claridad dura, casi incómoda. Comprendió, ahora de forma práctica, que usar el poder para proteger a personas reales cuesta más que distribuirlo en forma de beneficencia distante, y aceptó este coste como parte del proceso. Hubo un momento específico, unas semanas después, que marcó silenciosamente a Inés. Durante una ceremonia mayor, entró por el pasillo central sin que nadie la interrumpiera. No hubo ningún anuncio, ningún gesto simbólico. Simplemente sucedió. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, con una opresión en el pecho y un ligero temblor en las manos. Mantuvo el ritmo, hizo lo que debía hacer y se fue. Solo más tarde, a lo lejos, comprendió lo que significaba. No era una celebración, era la normalización. Para ella, eso tuvo un peso enorme. Por primera vez, sintió que el espacio no se le otorgaba como una excepción, sino que se reconocía su función. Esta comprensión no llegó con una alegría explosiva, sino con una especie de calma profunda que nunca antes había sentido. Dom Afonso se enteró de este episodio por comentarios indirectos y le afectó más que cualquier elogio público. Comprendió que el cambio comenzaba a consolidarse precisamente cuando dejó de discutirse. Aún así, permaneció atento a la resistencia. Sabía que los viejos sistemas no se derrumban de golpe, intentan adaptarse, absorber el impacto y permanecer casi intactos. Por lo tanto, continuó ejerciendo presión de forma práctica, condicionando el apoyo y las donaciones a ajustes concretos, sin discursos grandilocuentes. Había aprendido, quizás a las malas, que los gestos públicos solo se materializan cuando se apoyan en decisiones silenciosas y cotidianas, y estaba dispuesto a asumir la carga que esto implicaba, aun sabiendo que esta decisión seguiría costándole comodidad durante mucho tiempo. Con el paso de los meses, Inés empezó a sentir el peso acumulado de todo lo no dicho el día de la ceremonia de sé, pero que había cobrado vida después.
Algunos la trataban con una cordialidad rígida, casi mecánica, como quien sigue una regla sin aceptarla del todo. Otros se acercaban en silencio, pidiéndole consejo, preguntándole cómo doblar mejor la ropa de cama, cómo evitar manchas, cómo organizar el trabajo para no ser acusados de descuido. Estos acercamientos estaban cargados de respeto, pero también de miedo, como si su experiencia fuera ahora algo peligroso de reconocer en voz alta. Inés respondía con paciencia, consciente de que este conocimiento siempre había sido suyo. Simplemente nunca se había valorado. Algunos días sentía orgullo, otros un profundo cansancio por tener que mantener una posición que no había pedido, pero que ahora cargaba. Don Afonso observaba estos movimientos con atención. Percibió que el nombre de Inés comenzaba a circular de forma diferente, no como una excepción escandalosa, sino como una referencia técnica. Esto le confirmó que la decisión de nombrar el cargo había sido correcta. Aún así, se enfrentó a una presión constante para equilibrar la situación, para asegurar que nada se descontrolara. Comprendía bien lo que eso significaba. Querían que el reconocimiento fuera simbólico, no transformador. Siempre que surgía este intento, se retraía solo lo suficiente para mantener el diálogo, pero no cedía en lo esencial. Aprendió en ese proceso que sostener el cambio requiere una vigilancia constante, más agotadora que el gesto inicial, y aceptó esta tensión como parte de su elección. Inés empezó a enseñarle a su hermano algunas técnicas del oficio, no por ambición, sino por seguridad. Quería que él tuviera más opciones que ella. Mientras le mostraba cómo comprobar la humedad de la tela, cómo sentir la temperatura adecuada del agua, pensaba en cómo ese conocimiento siempre se había transmitido de forma oral, invisible, sin que quedara constancia. Ahora, al reconocer su cuaderno, sentía que ese aprendizaje tenía un nuevo valor. No era un ascenso social inmediato, ni la garantía de un futuro cómodo. Era algo más básico, la sensación de que el trabajo ya no necesitaba ocultarse para ser respetado. Este pensamiento la acompañó mientras organizaba la casa, mientras caminaba por las calles, mientras se preparaba para otro día que requeriría atención constante. Para don Afonso, la transformación más difícil fue interna. Comprendió que ya no podía confiar en la imagen de un benefactor discreto, sin cuestionar las consecuencias de esa discreción. Cada nueva decisión pasaba por un filtro más riguroso e incómodo. Echaba de menos la ligereza de antes, cuando ayudar no requería confrontación, pero también sabía que esa ligereza se basaba en omisiones que ahora se volvían insoportables. Al recordar el día de la Catedral de C, no vio ni heroísmo ni exceso. Vio un punto de no retorno. A partir de entonces, ya no pudo fingir que no veía, y esta conciencia, aunque pesada, era también la manera más honesta de avanzar. Hubo un día en particular en que Inés se dio cuenta de que esta historia ya no se trataba solo de ella. Una lavandera mayor que siempre entraba y salía en silencio, se acercó mientras doblaban la ropa una al lado de la otra y le preguntó, casi en un susurro, si ya podía cruzar el pasillo sin pedir permiso. La pregunta estaba cargada de miedo, no de esperanza. Inés sintió una opresión inmediata en el pecho porque comprendió la magnitud de la responsabilidad que esto representaba. No respondió con promesas ni palabras de aliento exageradas. Solo dijo lo que sabía que era cierto, que la profesión había sido reconocida y que nadie tenía derecho a impedir que alguien desempeñara su trabajo con dignidad. La mujer asintió lentamente, como si guardara esa información para usarla en el momento oportuno. Al alejarse, Inés se quedó quieta unos segundos, sintiendo el peso de esa confianza depositada en ella sin previo aviso. Durante ese mismo período, don Afonso empezó a ser mencionado en lugares donde antes no había estado.
no como un ejemplo de virtud, sino como alguien que había creado complicaciones. Esta expresión aparecía con frecuencia, siempre pronunciada con una sonrisa educada. Escuchaba y comprendía perfectamente el subtexto. Crear complicaciones en ese entorno significaba exponer lo que siempre había funcionado por conveniencia. Algunas noches, a solas, se preguntaba si tendría la fuerza para soportarlo durante años, no solo meses. Sabía que la tensión no disminuiría con el tiempo, solo se volvería más silenciosa. Aún así, cuando pensaba en retirarse, la imagen de Inés de pie en el pasillo central regresaba con fuerza, no como una llamada emocional, sino como un recordatorio concreto de lo que estaba en juego cuando uno decidía no actuar. Inés comenzó a moverse por la catedral con una conciencia distinta, casi estratégica. Observaba quién reaccionaba con hostilidad disimulada, quién mostraba un apoyo silencioso, quién simplemente seguía la nueva norma por falta de elección. Esto no la volvió paranoica, sino más consciente. Comprendió que la dignidad ganada en público debe defenderse a diario en privado. No se quejaba, no confrontaba directamente, pero no aceptaba contratiempos disfrazados de tradición. Cuando alguien intentaba apartarla, permanecía donde estaba, tranquila, como si ese lugar siempre hubiera sido suyo. Esta postura requería un esfuerzo enorme, pero también la fortalecía de una manera que nunca antes había experimentado. Para Dom Afonso, la reflexión más inesperada llegó al percatarse de que algunas instituciones habían comenzado a adaptar prácticas similares sin mencionarlo. No hubo reconocimiento formal ni gratitud. Los cambios se produjeron discretamente, casi tímidamente, como si nadie quisiera admitir su origen. Comprendió que este era quizás el impacto más duradero que podía esperar. No ser recordado como un símbolo, sino como un punto de inflexión silencioso. Esta constatación le trajo una satisfacción diferente, menos visible, pero más sólida. Sabía que el gesto inicial ya no le pertenecía por completo. Había escapado a su control, y esto, paradójicamente, era señal de que había funcionado. Con el tiempo, Inés empezó a sentir las marcas en su propio cuerpo que no eran visibles para los demás. No eran heridas visibles, sino una vigilancia constante que se había convertido en un hábito. Dormía menos profundamente, se despertaba antes del amanecer, repasando mentalmente tareas, horarios y posibles errores. La simple tranquilidad de antes, por dura que fuera, había dado paso a una atención permanente, como si cualquier descuido pudiera usarse para deslegitimar todo lo logrado. Algunos días echaba de menos ser una persona más, no cargar con las expectativas de los demás. Otros recordaba el pasillo central y comprendía que no había vuelta atrás. Tenía un coste emocional que nadie mencionaba al hablar de justicia o reconocimiento. Aún así, cuando se sentía demasiado cansada, solo tenía que recordar a la lavandera mayor cruzando la nave con paso firme para darse cuenta de que su esfuerzo no era en vano. Dom Afonso, a su vez, empezó a sentir los efectos más claros de sus decisiones en áreas que antes parecían intocables. Se cuestionaron algunos fondos, se retrasaron proyectos sin explicación directa. No hubo una confrontación abierta, sino una retirada gradual de los privilegios que siempre había tenido a su disposición. Este tipo de presión era más difícil de combatir porque se disfrazaba de normalidad administrativa. Se dio cuenta de lo bien que el sistema castigaba sin dejar marcas evidentes. Aún así, no intentó compensar cediendo en otros puntos. Prefirió bajar el ritmo, aceptar las pérdidas y mantener la coherencia. En momentos de agotamiento extremo, se preguntaba si habría sido más fácil actuar en silencio, ayudar sin exponerse.
Pero esta idea siempre terminaba de la misma manera, con la incómoda certeza de que el silencio había sido parte del problema durante demasiado tiempo. Una tarde, Inés encontró el viejo cuaderno sobre la mesa y se dio cuenta de cómo había cambiado su significado. Antes, era solo una herramienta de supervivencia, una forma de evitar errores. Ahora era casi un registro histórico involuntario, algo que había servido como prueba de algo más grande que ella misma. Esta constatación no le trajo vanidad, sino un profundo sentido de responsabilidad. Empezó a escribir con aún más cuidado, no porque alguien se lo exigiera, sino porque comprendió que este conocimiento podría proteger a otras personas en el futuro. Mientras escribía, pensó en cuántas mujeres habían hecho el mismo trabajo sin dejar rastro. Este pensamiento vino acompañado de una mezcla de tristeza y respeto. Sabía que no estaba corrigiendo el pasado, solo abriendo una posibilidad diferente para quienes vinieran después. Para Dom Afonso, uno de los momentos más reveladores fue darse cuenta de que el episodio de la catedral comenzaba a contarse de diferentes maneras según quien lo narrara. Algunos lo minimizaban, otros lo exageraban, otros cambiaban por completo el enfoque. Comprendió entonces que perder el control de la narrativa era inevitable. Lo importante no era cómo se recordaría la historia, sino qué se había cambiado en la práctica. Esta comprensión le trajo una calma inesperada. Dejó de intentar corregir versiones y se concentró en defender decisiones concretas. Sabía que la memoria pública es inestable, pero que las estructuras alteradas tardan más en desintegrarse. Y eso, para él, era lo que realmente importaba. Inés empezó a darse cuenta de que la ciudad incorporaba poco a poco lo sucedido como parte de una memoria colectiva imperfecta. No era algo celebrado ni reconocido con claridad, sino que afloraba en comentarios velados, en vagas referencias al día que cerraron la catedral. Algunos hablaban con respeto, otros con ironía, y algunos lo interpretaban como una exageración de personajes importantes que intentaban llamar la atención. Inés escuchaba todo desde la distancia, sintiendo una extraña disociación. La historia que circulaba no era exactamente la que ella había vivido. Faltaba el miedo, las manos temblorosas, la sensación de que todo podía salir mal en segundos. Faltaba el verdadero peso de la vergüenza pública. Comprendió entonces que los relatos nunca transmiten la esencia de quienes los vivieron. Lo que la ciudad recordaba era una versión filtrada, más fácil de digerir, y eso estaba bien. Lo que le importaba no era ser reconocida como un símbolo, sino poder seguir entrando por la puerta correcta sin pedir permiso. Dom Afonso se enfrentó a algo similar en su propio bando. La historia también comenzaba a distanciarse de él, adquiriendo contornos que no se correspondían exactamente con sus verdaderas motivaciones. Algunos decían que había actuado impulsivamente, otros por cálculo político, otros por vanidad. Pocos comprendían el conflicto interno que precedió a esa decisión. Comprendió que explicarlo sería inútil. No existía un lenguaje público para hablar de la vergüenza acumulada, la omisión prolongada, el miedo a romper con viejas expectativas. Estas cosas no interesan a quienes prefieren las narrativas simples. Aceptó, entonces, que su participación en ese episodio se reducía al gesto, no a la explicación. Y esta aceptación trajo consigo un nuevo tipo de silencio, diferente del que había practicado antes. Ya no era un silencio cómplice, sino el silencio de alguien que sabe exactamente por qué actuó. Con el paso del tiempo, Inés notó que su propio cuerpo comenzaba a relajarse gradualmente, casi imperceptiblemente. Las noches dejaron de ser tan fragmentadas, sus hombros se sentían menos tensos al final del día.
No era una felicidad completa ni una sensación de victoria. Era algo más cercano a la estabilidad. Sabía que el mundo no se había vuelto justo de repente, sino que había conquistado un espacio mínimo donde podía existir sin la constante anticipación de la humillación. Esta comprensión cambió su forma de posicionarse ante las pequeñas dificultades cotidianas. Cuando algo salía mal, lo corregía sin culparse de inmediato. Cuando alguien cuestionaba su presencia, respondía con simple firmeza. Este cambio interno fue quizás la consecuencia más profunda de todo lo sucedido. Para Dom Afonso, el tiempo trajo una claridad similar, aunque más amarga. Comprendió que el precio de la constancia es constante y rara vez recompensado. No hubo una reconciliación amplia ni un reconocimiento público duradero. Solo existía el mantenimiento de una línea que decidió no volver a cruzar. Algunos días extrañaba la tranquilidad social que había perdido. Otros sentía alivio al no tener que fingir neutralidad. El episodio de C se convirtió para él en un hito personal, una referencia silenciosa para decisiones futuras. No como gloria, sino como un límite. Sabía que esa elección había moldeado el resto de su vida, aunque nadie más hablara de ella. Y aceptó esta marca como algo que no necesitaba explicación para tener valor. Hubo una tarde en particular, a principios del invierno siguiente, cuando Inés se dio cuenta de que la experiencia había dejado marcas que no desaparecerían, incluso cuando todo parecía estable. Estaba sola en el secadero, reorganizando la ropa, cuando oyó risas afuera. El sonido hizo que su cuerpo reaccionara de inmediato, con ese viejo reflejo de alerta que creía haber superado. Tardó unos segundos en comprender que no se trataba de ella, que no había ninguna humillación oculta allí. Aún así, su corazón tardó un poco en calmarse. Fue en ese momento que Inés comprendió que ciertas heridas no sanan del todo, simplemente dejan de sangrar. Esta comprensión no llegó con tristeza, sino con una lucidez casi madura. Sabía que nunca volvería a ser la misma mujer que entró en ese pasillo por primera vez. Y también sabía que esto no era necesariamente algo malo. Dom Afonso experimentó una sensación similar cuando, en una reunión social, alguien mencionó casualmente el episodio de la Catedral de C, como si fuera una anécdota lejana. El comentario fue hecho con indiferencia, casi a la ligera, y provocó una risa incómoda. Sintió una incomodidad inmediata, no por sí mismo, sino por el vacío que había dejado un momento tan denso. No respondió. Simplemente observó cómo la gente transforma los acontecimientos difíciles en historias alegres para evitar lidiar con lo que exigen. Esto confirmó algo que ya sospechaba. Los cambios profundos rara vez van acompañados de una comprensión proporcional. Aún así, no sintió arrepentimiento, solo una silenciosa certeza de que ese gesto había sido necesario, aunque el tiempo lo hubiera hecho demasiado digerible para quienes no habían vivido la verdadera gravedad de la situación. Inés empezó a ayudar a otras mujeres a organizarse mejor en el trabajo, no como una líder declarada, sino como una referencia práctica. La buscaban para obtener consejos sencillos y cotidianos, como cómo lidiar con comentarios hirientes o cómo mantenerse firme sin confrontación directa. Siempre respondía con cautela, evitando discursos, hablando desde su propia experiencia. No prometía protección ni creaba expectativas irrealistas. Simplemente decía que el espacio ganado debía ocuparse con constancia, no con valentía ocasional. Esta postura hacía que algunas se sintieran empoderadas, mientras que otras se sentían incómodas. Inés aceptaba ambas reacciones. Había aprendido a las malas que cada persona cruza sus propios límites a su propio ritmo. Para Dom Afonso, ese periodo consolidó un cambio definitivo en su percepción de la autoridad. Ya no veía el
poder como algo que se ejercía únicamente mediante cargos o gestos públicos, sino como una secuencia continua de decisiones acumuladas. En muchas situaciones, empezó a preguntarse quién quedaría expuesto si optaba por el silencio. Esta pregunta empezó a guiarlo más que cualquier protocolo. No era una postura cómoda ni admirable, era simplemente honestidad. Sabía que esta honestidad se la había ganado el día que decidió cerrar las puertas de la catedral. Y, aun sabiendo que pagaría por ello el resto de su vida, no podía imaginar otro camino posible después de ese momento. Con los años, Inés se dio cuenta de que ese día en particular volvía a su memoria de maneras inesperadas. No como una película entera, sino como destellos incómodos. El eco de la voz del sacristán, demasiado fuerte, el peso del silencio posterior, el pasillo que parecía demasiado largo para alguien como ella. A veces ocurría mientras hacía algo mundano, como colgar un mantel o cerrar una ventana. Su cuerpo reaccionaba antes que su mente, con una opresión repentina en el pecho. Aprendió a vivir con ello sin dramatizarlo. No hablaba mucho de ello, ni se esforzaba por recordarlo. Sabía que esa experiencia había moldeado su forma de estar en el mundo, dejándola con una conciencia permanente de las pequeñas injusticias, esas que casi nadie nota. Esta vigilancia interna no la volvió amargada, sino más consciente, menos dispuesta a aceptar humillaciones disfrazadas de rutina. Dom Afonso también llevó el episodio como una referencia constante, aunque rara vez se mencionara. En decisiones futuras, incluso fuera del ámbito religioso, ese día surgió como un punto de referencia silencioso. Siempre que se sentía tentado a facilitar las cosas para mantener la armonía, recordaba el peso que había sentido al guardar silencio durante tantos años. Este recuerdo no venía acompañado de orgullo, sino de una responsabilidad difícil de explicar. Comprendió que no podía corregir el mundo, pero tampoco podía fingir que no veía. Esta postura lo distanció definitivamente de ciertos círculos y lo acercó a otros, menos visibles, pero más directos. Su vida continuó, con la comodidad material preservada, pero con una nueva soledad, fruto de decisiones que ya no encajaban en las convenciones fáciles. Con el tiempo, Inés construyó una rutina más estable. El trabajo seguía siendo duro, el dinero siempre escaseaba, pero había una previsibilidad que antes no existía. Ya no necesitaba negociar cada entrada y cada gesto. Esto le daba espacio mental para pensar en otras cosas, incluyendo el futuro de su hermano, quien comenzaba a forjar su propio camino. A veces se sorprendía riendo ante algo simple, sin ese peso constante sobre sus hombros. Estos momentos llegaban sin previo aviso y desaparecían rápidamente, pero eran suficientes para demostrar que la vida había continuado, incluso con sus cicatrices. Nunca se engañó pensando que el episodio la había encumbrado socialmente. Simplemente reconoció que había ganado algo fundamental, el derecho a existir con menos miedo. Para Dom Afonso, el cierre definitivo de esa historia nunca llegó en forma de una conclusión clara. No hubo un reconocimiento formal tardío ni una disculpa institucional. Solo hubo la continuación de lo que había comenzado, con avances discretos y una resistencia persistente. Aceptó que ciertos cambios no producen finales cerrados, producen trayectorias alteradas. En retrospectiva, no vio un acto aislado, sino el momento en que dejó de confundir decoro con neutralidad. Esta distinción comenzó a guiarlo silenciosamente, incluso cuando nadie más recordaba el origen. Y eso, para él, fue suficiente para seguir adelante sin necesidad de justificar el pasado. Hubo un domingo de Pascua que quedó grabado en la memoria de Inés de una forma diferente a los demás. No por nada grandioso, sino por la normalidad casi desconcertante con la que todo transcurría.
Entró en la catedral junto con otros feligreses, mezclándose con la multitud, sin miradas de reojo, sin interrupciones abruptas. El aroma a flores era intenso, la nave estaba llena, el sonido de pasos y murmullos llenaba el espacio. En algún momento, mientras esperaba el momento oportuno para cumplir su función, se dio cuenta de que no estaba tan tensa como antes. Su cuerpo estaba presente, atento, pero no en alerta máxima. Esta constatación fue una conmoción silenciosa. Comprendió entonces que la vida había continuado incluso después de algo tan significativo, y que esto no disminuía lo sucedido. Al contrario, significaba que el cambio se había infiltrado en la vida cotidiana, dejando de ser una excepción para convertirse en la norma. Aún así, cuando el coro comenzó y el sonido resonó por la nave, un escalofrío recorrió su cuerpo, recordándole que esa tranquilidad había sido duramente conquistada. Don Afonso observaba la misma escena desde otro punto de la iglesia, sin destacar. No hubo más inauguración, ni ninguna atención especial dirigida a él. Y esto le pareció apropiado. Al ver a personas de diferentes posiciones, ocupando el espacio con naturalidad, sintió algo cercano al alivio, aunque sabía que esta aparente armonía ocultaba tensiones aún existentes. No se engañaba pensando que todo estaba resuelto, pero había pruebas concretas de que la interrupción de aquel lejano día había tenido efectos duraderos. No era un monumento, no era un discurso, era un uso diferente del espacio, una circulación menos vigilada, la ausencia de vergüenza pública. Sabía que pocos relacionarían esto directamente con su decisión y lo aceptó sin resentimiento. La satisfacción que sentía provenía del hecho de no haberse retirado cuando todo en su interior exigía silencio. Después de aquella Pascua, Inés dedicó un tiempo a reflexionar sobre el funcionamiento de la memoria. El episodio de la catedral ya no le dolía tanto como antes, pero tampoco había desaparecido. Aparecía en conversaciones ocasionales, en referencias rápidas, casi siempre contadas por quienes no habían estado allí. En esos momentos escuchaba sin corregir. Sabía que nadie podría traducir lo que significaba sentir que el suelo se desvanecía bajo sus pies frente a tanta gente. Aprendió a vivir con esa distancia entre lo vivido y lo contado. Esto la hizo más reservada, pero también más resuelta. No necesitaba que la historia se contara correctamente para saber lo que había vivido. El verdadero reconocimiento estaba en su cuerpo, en su postura, en la forma en que ocupaba espacios sin pedir permiso en silencio. Para don Afonso, el tiempo le trajo una comprensión similar. Comprendió que el impacto más profundo de sus decisiones no residía en la memoria pública, sino en las decisiones que no se tomaron por conveniencia. Siempre que se enfrentaba al dilema de exponer a alguien a la vergüenza o proteger las estructuras, recordaba ese día y el peso del silencio colectivo. Este recuerdo no lo hizo inflexible, pero le impidió fingir neutralidad. Sabía que esta postura no sería celebrada ni recompensada, pero también sabía que, tras haber visto el efecto concreto de una intervención justa, ya no podía volver a la comodidad de la omisión. Esa certeza, aunque solitaria, lo sostuvo durante el resto del camino. Con el paso del tiempo, Inés se dio cuenta de que aquel día en la catedral se había convertido en una especie de línea invisible en su vida. Todo lo que vino después se medía en relación con el antes y el después de aquel pasillo, no de forma consciente, sino en su forma de reaccionar ante situaciones difíciles, en cómo se posicionaba cuando alguien intentaba menospreciar su labor. No se había endurecido, ni se había vuelto más desconfiada, solo menos dispuesta a aceptar explicaciones que siempre habían servido para mantener las cosas como estaban. A veces echaba de menos la ingenuidad de antes, esa simple esperanza de que con hacer todo bien bastaba para ser respetada.
Ahora sabía que no era así. Esta conciencia no le traía amargura, sino una especie de madurez precoz, adquirida no por elección, sino por necesidad. Dom Afonso también empezó a notar que el episodio de C le servía de referente interno, incluso cuando nadie más lo mencionaba. En conversaciones privadas, cuando alguien defendía el mantenimiento de prácticas claramente injustas en nombre de la tradición, sentía que su cuerpo reaccionaba de inmediato, con una impaciencia contenida. No alzaba la voz, no dramatizaba, pero dejaba claro que no lo consentiría. Esto fue redefiniendo gradualmente la imagen que tenía de él. Algunos empezaron a evitarlo, otros solo lo buscaban cuando estaban seguros de que no los contradecirían. Aceptó esta nueva postura con una tranquilidad extraña, casi resignada. Sabía que este cambio de postura tenía un coste social real, pero también sabía que no podía actuar de otra manera sin traicionarse a sí mismo. Hubo una ocasión en que invitaron a Inés a ayudar a organizar un gran festival religioso, algo que antes estaba completamente fuera de su alcance. La invitación llegó sin ceremonia ni justificación, simplemente como algo natural. Aceptó sin fanfarrias, consciente de que este simple gesto era el resultado de un largo camino, hecho de pequeños desafíos. Durante los preparativos, trabajó como siempre, con atención, método y silencio. En ningún momento sintió la necesidad de demostrar nada. Esta, para ella, fue quizás la mayor victoria. No tener que demostrar su valía todo el tiempo, solo hacer lo que sabía hacer. Al final del día, regresó a casa cansada, pero con una inusual sensación de coherencia entre quién era y el lugar que ocupaba. Para Dom Afonso, observar estas sutiles transformaciones confirmó algo que presentía desde hacía años. Los verdaderos cambios no se anuncian, no terminan con aplausos, ni producen una sensación de misión cumplida. Continúan desarrollándose mucho después del gesto inicial, exigiendo vigilancia y la disposición a renunciar a privilegios. Sabía que ese día en concreto había alterado definitivamente el curso de su vida, aunque el mundo siguiera sin registros significativos. La vida había continuado como siempre, pero continuó de forma diferente para quien había cruzado ese punto de no retorno. Años después, cuando Inés pensaba en aquel día en la catedral, no lograba organizarlo en una historia con principio, nudo y desenlace. Era un bloque único y denso, mezclado con sensaciones físicas muy claras. El frío de la piedra bajo sus pies, el sonido de su propia respiración, intentando no fallar, la percepción exacta del momento en que todo pudo haber salido mal. Nunca contaba esta historia buscando la emoción del oyente. Cuando la mencionaba, lo hacía directamente, casi con sequedad, como si relatara algo que había sucedido y ya está, porque en el fondo sabía que nadie sentiría lo que ella sentía. Se le había grabado de una forma difícil de traducir con palabras. Era algo que llevaba en el cuerpo, en su postura, en la forma en que entraba a los lugares sin disculparse de antemano. Don Afonso también empezó a recordar ese día sin necesidad de revivirlo con detalle. Sabía exactamente dónde estaba, qué sentía, el miedo real de romper con viejas expectativas. Pero con el tiempo, ese recuerdo dejó de ser un hecho aislado y se convirtió en una referencia silenciosa. Siempre que se enfrentaba a decisiones demasiado fáciles, recordaba el peso que había sentido al cerrar esas puertas. No como heroísmo, sino como un límite. Comprendió que la vida había continuado sin darle medallas, sin transformar ese gesto en una identidad pública. Y era justo. Lo que importaba era no ser recordado, sino no haber permanecido en silencio cuando el silencio ya no era posible. Inés siguió trabajando, envejeciendo,
lidiando con dificultades comunes a quienes nunca tuvieron un resguardo. Nada se convirtió en una historia de superación perfecta. Hubo pérdidas, agotamiento, días malos como siempre. Pero algo nunca volvió a ser como antes. El miedo automático a ocupar espacio. Incluso cuando se sentía insegura, había un punto interior del que no quería retroceder. Sabía, con una certeza difícil de explicar, que la dignidad no era una concesión. Era algo que perdura, incluso al temblar. Y esta certeza, aunque no lo resolvió todo, la acompañó el resto de su vida como una línea firme en medio de las incertidumbres. La vida continuó para todos, como siempre. La catedral permaneció en pie, las ceremonias continuaron, la ciudad encontró nuevos temas de conversación, pero ese día permaneció como un pliegue invisible en el tiempo. Para quienes lo vivieron, nada volvió exactamente a su lugar anterior. No hubo un final triunfal, ninguna promesa cumplida para siempre. Solo hubo la continuación de la vida, con marcas que no desaparecieron. Y a veces así es como las cosas realmente cambian, no con celebración, sino con un antes y un después que solo quienes lo vivieron pueden reconocer.